Dichoso el que teme al Señor. Eso nos dice en esta oportunidad el Salmo 127. Bienvenidos, estimados hermanos, a su programa Semillas de Esperanza. Una vez más, tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te da una cordial bienvenida. Hoy vamos a reflexionar el tema: la fe exige sacrificios. La fe exige incluso pasar por penas, pasar por vergüenzas, pero es necesaria con tal de ver bien a nuestros hijos. Hoy San Marcos, en el capítulo 7, versos 24 al 30, nos va a comentar aquella historia de una señora sirofenicia que tenía una hija, o su hija estaba poseída por un mal espíritu. Y ella, según la necesidad, aún no siendo judía, aún no siendo hebrea, tiene que arriesgarse e ir en búsqueda del milagro, a pedirle, a suplicarle a un judío, que no era común que entablaran una relación, un diálogo, una conversación entre sirios y judíos. Leamos entonces por partes la parte de este evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija. Él le respondió: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó: sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama, y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Escuchemos, hemos escuchado este relato que le mencionaba. Una señora que tiene que arriesgarse a ir en búsqueda de un judío, de un hombre llamado Jesucristo, el cual ella escuchó hablar de él, que llegaba por ahí cerca, por donde vivía ella, ¿verdad? Y fue a buscarlo. Primero hemos dicho que la fe exige sacrificios. Jesús llega a un lugar donde quizás iba cansado del caminar. Lógico, normal. En aquel tiempo no habían vehículos, transportes, solo caminando. Jesús no tenía caballo, no era un hombre de dinero, no pertenecía a una familia de dinero, como ya lo sabemos nosotros. Por lo tanto, tenía que ir caminando. Y entra a una casa para descansar y que nadie lo supiera. Sin embargo, alguien le dijo a esta mujer: por allá ha llegado aquel hombre llamado Jesús, que hace milagros. Y la señora se pone en camino. Mire lo que empieza a exigir la fe: la necesidad de ver a su hija sana, liberada de aquel mal espíritu. Comienza a caminar ella, comienza a hacer algo por el bien de su hija. Y luego no se da cuenta hasta dónde la iba a llevar la necesidad de humillarse. Dice que llega, se postra a los pies
de Jesús. Señal de humillación, señal de necesidad, señal de que quería que Jesús le hiciera ese milagro. Como la fe de aquella mujer entra a creer en un hombre que no era de la tierra de ella. Jesús salió de Genezaret, es decir, comenzó a caminar. Y llegando por allá, entra a una casa para descansar un momento. Mire qué interesante. Pues no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. La necesidad de aquella mujer llegó a tal grado que se metió a esa casa y se postró a sus pies. Usted sabe que muchas veces hemos predicado, hemos dicho, las alabanzas también nos lo dicen, que cuando más grandes somos, es cuando más pequeños debemos de actuar, con más humildad, humillación, y eso es postrarse a los pies, tirarse de rodilla. Eso solamente lo hacía una persona que realmente reconocía que delante de él, delante de ella, tenía a alguien superior, tenía a alguien que solamente se arrodillaba la persona ante un rey, ante un emperador. Se le hacía la venia, como también llamamos nosotros, ¿verdad? O la genuflexión. Postrarse de rodillas a sus pies. Eso comenzó a hacer en Jesús su análisis interior. Esta mujer no es paisana, esta mujer no es vecina, esta mujer no es judía, esta mujer no es hebrea, es proveniente de unos lugares, tierras, como le querramos llamar nosotros, paganas. Pero sabemos muy bien, estimados hermanos, que Jesús venía a romper toda esa clase, primero, de diferencias, de credos, diferencias entre países de frontera a frontera. Usted sabe que la frontera hoy en este tiempo están custodiados por militares, policías, migraciones. Pero aquella señora entra a aquel lugar, llega a aquella casa. La necesidad la obliga a actuar de una manera que no se veía, que no era aceptable en aquel tiempo. Y Jesús comienza a tocarle el ego, comienza a tocarle y decirle: te puedo atender, pero espérate. Tenemos que ser claros. Primero tengo que atender a las hijas del pueblo de Israel, a los hijos hebreos, mis paisanos, judíos. Se los voy a leer. Y le dice el Señor, mientras ella le rogaba que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos. Mira la respuesta fuerte. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La trató como una perrita. La trató ofensivamente. Y Jesús no era un hombre ofensivo, no era un hombre mal hablado, no era un hombre que utilizaba el mal vocabulario, eso es. Sin embargo, Jesús trata de probarla, a ver qué tanto era la fe, a ver qué tanto la paciencia, a ver qué tanto la humildad de humillarse según la necesidad que tenía. Y vea lo que le responde ella. Qué palabra más hermosa. Sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Ella reconoció que no era judía. Ella reconoció que no era hebrea. Reconoció que no era del lugar correcto para pedir ese milagro, porque no era un milagro sencillo, no era un milagro cualquiera. Aquí también podemos hacer otra predicación, mi estimado hermano, que sería: ¿por qué los demonios buscan tanto a los adolescentes, a la juventud? ¿Por qué? Porque
Cuando entran las jóvenes, las señoritas, a ese tiempo, a esas edades trastornadoras, perturbadoras del orgullo, el machismo, la soberbia, que son renegones, que no son obedientes, que son respondones. Mire, sin pensar si van a ofender a su papá, a su mamá o a otra persona. Esa etapa, esa edad de los 12 años hasta como los 15, 18, 20 años, algunos maduran más rápido, otros pues maduran más viejos. Sin embargo, una madre de familia da la vida por ver sanos, por ver educados, por ver realizados a sus hijos. Y eso es lo que es esta señora. No importa que Jesucristo la comparara como pagana, la comparara como perrita, como perro, como animal. Ella, con tal de ver a su hija sana, se postra de rodillas, le suplica. Y después le toca el corazón a Jesús. Al ver la humildad, al ver su humillación, al ver que se rebaja tirándose de rodillas, le arranca el milagro a nuestro Señor. Cuando ella le dice, ¿verdad? Sí, Señor, es cierto, pero también los perritos están debajo de la mesa esperando que los niños, que los amos, que los padres, que las personas que están comiendo le tiren migajitas o las migajitas que le caen de la mesa. Y Jesús le dice, mujer, anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Qué importante. Y la realidad era esa. Cuando llega y se encuentra la niña recostada en la cama, ya el mal espíritu había salido de ella. Qué testimonio más precioso, estimados hermanos. Qué evangelio más maravilloso, cuando nosotros no tenemos que sentirnos grandes delante de Dios. Él es Dios. Él tiene el poder en sus manos. Él tiene los milagros. Como dice una alabanza, ¿verdad? Dejarte con los milagros entre tus manos. Estimados hermanos, la humildad, la sencillez, la paciencia ante Dios no es nada a lo que Él nos va a dar. Si nosotros le buscamos con fe, le buscamos, ¿verdad? Con humildad, con sencillez y nos tiramos al suelo. Nadie va a ser más grande delante de Dios. Cuando se humilla es cuando más grande somos, más fuertes, más poderosos para sacarle, quitarle, robarle o agradarle a Dios y darnos lo que necesitamos. Bendiciones para todos.